Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey tras caer 1-0 frente al Athletic Club de Bilbao con ese gol en la segunda parte de Berenguer, en el que para mí ha sido el peor partido de toda la temporada del Real Madrid. Clarísimamente, ha sido un encuentro donde hemos estado en muchísimos parámetros por debajo del rival desde el principio. Aun con todo y con ello es verdad que en la segunda parte hemos tenido dos ocasiones manifiestas para marcar, tanto Casemiro como Isco, pero en líneas generales el Real Madrid ha sido incapaz de generar peligro general, construir juego, ganar duelos, presionar de forma adecuada, ser un equipo solvente con el balón, sin balón, ganar situaciones, equiparar la intensidad y el carácter competitivo, y sin esos patrones de juego en lo estrictamente futbolístico es muy improbable que puedas ganar el partido. Es verdad que el Athletic Club de Bilbao demostró mucha indefinición en lo que es fase ofensiva a la hora de la creatividad, mucho pundonor, mucha llegada, mucha brega, mucha pierna, mucho juego directo, pero con poca precisión, todo ello, lo cual nos permitió estar en partido, en una noche donde al final Eder Militao ha sido el mejor jugador. Es claramente simbólico de que las cosas a nivel de generar fútbol pues has tenido problemas. Has sido un equipo plano, un equipo lineal, donde el 11 que has sacado parece que no lo has trabajado porque entre líneas no ha habido prácticamente situación de juego, pero todo esto evidentemente a nivel futbolístico tiene un contexto de fatiga muy obvio, muy evidente. Ancelotti ha puesto de titular a tres jugadores que llevan un muy buen tute de horas de viaje, de cansancio, por mucho que se nos quiera vender mediáticamente, al final son humanos y han llegado cansados, y a los tres de titular. Creo que lo más conveniente, y sin calentarme, porque voy a intentar analizar este partido sin calentarme en exceso, porque estoy realmente muy jodido, como todos vosotros, pero creo que es tremendamente contraproducente meter a Vinicius, Rodrigo y Casemiro de titular, cuando es un partido que necesitas energía para poder igualar la intensidad de fútbol del Athletic Club de Bilbao, que es uno de los equipos con mayor carácter y ritmo de juego en su propio feudo. Creo que es algo obvio también y evidente. Y el Real Madrid en ningún caso ha sido capaz de llegar a todo eso porque no ha tenido ese nivel de compromiso en el campo, pero tampoco en algunos casos han tenido el estado físico, mental adecuado para poder jugar un encuentro de este nivel desde el principio. Yo Vinicius apostaba porque fuera titular, ha hecho un partido nefasto, probablemente el peor, pero en unas circunstancias muy concretas. Rodrigo, tres cuartos de lo mismo, le hubiera dado minutos, pero no de titular. Y Casemiro no estaba para jugar este partido y ha sido uno de los peores. Ha sido clave en los errores, en el error del gol de Berenguer tras tercera pérdida consecutiva en defensa del Real Madrid a la hora de sacar el balón, y luego ha fallado una ocasión primorosa en el área, que era la gran ocasión para meternos en las semis. Lo dicho, una sensación de poquísima fiabilidad. El equipo no ha sido fiable. No ha sido fiable. Incluso cuando juegas mal, pues si eres sólido y fiable en defensa, bien. Pero solo Militao, individualmente con Álava, han sido fiables. Kroos ha hecho un partido terrible, individualmente, hablando de jugadores individuales. Lucas Vázquez ha estado terrible también. Casemiro, que es el eje y el equilibrio, ha estado desequilibrando básicamente el juego. Y Nacho, pues también bastante descontrolado. Entonces, bueno, a nivel individual, si el rendimiento es bastante pobre, pues al final el colectivo se resiente. Así que mi enhorabuena para el Athletic Club de Bilbao, que ha sido justo vencedor. Aun con todo, insisto, hemos podido ganar este partido, porque las dos ocasiones más claras las ha tenido el Real Madrid, junto a una muy clara del Athletic Club de Bilbao, sobre todo, de Íñigo Martínez, creo. Pero en cuanto a ocasiones, futbolísticamente hemos sido un equipo gris, no, lo siguiente. Pero en cuanto a lo estadístico, ocasiones, las dos más claras de Casemiro e Isco. Por cierto, Isco el primer cambio en el 60. Quieres marcar gol, revertir situación, ritmo de juego, y metes un jugador que te puede servir para ralentizar, o lo metes con un delantero más para intentar enlazar juego, pero meterlo de 9 a Isco creo que es más conveniente quizá haberlo metido con un Bale, con un Hazard, que para 20-25 minutos están más acostumbrados a jugar en esa zona de falso 9 que Isco Alarcón. Creo que hubiera sido más normal para intentar encontrar el gol, para poder haber tenido opciones de llegar a las semifinales. Nos ha llegado el partido justo en el peor momento, pero ya había indicios antes de este partido de que el equipo no... Pues bueno, sí, ha hecho una primera vuelta sensacional,
Pero estamos en el 2022, estamos en la segunda parte de la temporada y alguno puede pensar que hay signos de fatiga, de cansancio o de falta de rendimiento de juego. Puede pensarlo perfectamente. Es normal. Ahora Ancelotti tendrá que intentar revertir todo esto. Eliminados de la Copa del Rey, para mí, los objetivos claros este año eran los trofeos nacionales, intentar buscar el triplete. De momento, Supercopa sí, el torneo menos importante de todos. Copa del Rey fuera y vamos a ver la Liga. El torneo de la regularidad, donde también necesitas estar jornada a jornada compitiendo bien. Y fútbol no nos sobra. No nos sobra definición. En ataque somos un equipo que encima no teníamos a Benzema, que obviamente lo voy a mencionar, y sin él, pues, el ostracismo en ataque. O sea, a mí cuando me dicen que Vinicius es más importante que Benzema, pues no. Benzema es el líder ofensivo, por goles lo demuestra, pero aparte es el carácter del líder, que otros no han demostrado hoy. Que no han podido demostrar o que no han demostrado, esa es la realidad. Pero como digo, es verdad que hay un contexto de jugadores concretamente que no estaban para jugar 90 minutos y no jugar desde el principio. Y hoy Ancelotti ha metido a 3, cuando yo creo que tenía que haber metido a 1. Y en los cambios no ha estado bien, no ha revertido la situación. O sea, creo que el partido te permitía, cuando metes a Camavinga, meter un doble cambio. O cuando has metido a Isco. En fin, tristísimo el encuentro del Real Madrid en el día de hoy, que nos deja con mucho enfado. Luego en lo ambiental ya hemos visto el recibimiento que hemos tenido, el equipo por una cuestión de orgullo y corazón tampoco, o sea, viendo cómo te reciben y tal, y haces este partido, has ido andando por el campo, has sido incapaz de mantener un ritmo sin balón y con balón, impreciso, deslavazado, a trompicones en ataque, conducciones súper vagas, casi nada de ruptura en individual, asociaciones malísimas. O sea, realmente el nivel de juego del Real Madrid hoy ha sido paupérrimo y nos merecemos no pasar. ¿Qué podemos haber pasado? Pues oye, te suena la flauta, tienes suerte, materializa las situaciones que tienes, las dos que tienes, va. Compites ahí en resultado del partido, pero futbolísticamente ellos han hecho lo que debían, con sus limitaciones, pero sabiendo qué es lo que pueden hacer y han hecho justo los deberes tal y como Marcelino quería. El partido se ha marcado en escenografía propia para San Mamés, el Athletic Club de Bilbao y para Marcelino. Más piernas, más corazón, más ritmo, presión, hombre por hombre, hemos sido incapaces de sacar el balón limpio, incapaces ni una puñetera vez, ningún balón al espacio. Si no puedes jugar línea por línea porque eres incapaz, por lo menos juega algo en largo, intenta buscar algo en largo. Uy, en segunda parte revierte algo la situación, buscando más balón directo bombeado, algo diferente, pero no. Así que nada, a pensar en la Liga y en lo que viene, que no es poco, es mucho, y donde las prestaciones del equipo veremos cuáles son. Yo no voy a decir que el equipo ahora se vaya a hundir, pero tampoco voy a decir que el equipo va a coger y como si nada. Porque nada me hace invitar que mi pensamiento vaya en esa línea. Nada me hace pensar que el Real Madrid vaya a coger y hacer boom, como si nada, y cambiar el chip. ¿Que lo pueden hacer? ¿Por qué lo han hecho antes? Sí. ¿Que en la Copa del Rey hemos hecho el ridículo años atrás y luego se han ganado cosas? Sí. Pero la pregunta es, ¿tenemos la cuota de talento y la calidad para poder de verdad mantener una constancia en la Liga sobre todo? Porque la Champions, para mí, no somos favoritos. Pero para mantenernos a la hora de ganar la Liga, lo veremos. El tiempo nos dirá, pero Ancelotti o maneja los recursos de equipo y de grupo, o si no, pinta 2014.